recibimos con muchísimo gusto al antropólogo José López Mas en la mesa de Informe Capital. Bienvenido, gracias por venir. Buenas noches. Realmente es un gusto porque queremos profundizar en algunos de los temas que vamos a plantear en esta presentación a raíz del hallazgo de restos humanos en el batallón número 13. El martes 30, el Grupo de Investigación en Antropología Forense, GIAF, que trabaja en el ex batallón 13, informó el hallazgo de restos humanos. Por el tipo de enterramiento y la presencia de cal en el lugar, se presume que se trate de la quinta persona desaparecida por el terrorismo de Estado hallada. El esqueleto estaba a 90 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Fernando Miranda en 2005, padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. El patrón de enterramiento es similar al de los otros 4 cuerpos encontrados, identificados como Uva Gesner Chávez Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco, pertenecientes a personas desaparecidas. En ese batallón, ubicado en la avenida Instrucciones y Casaballe, funcionó el Centro Clandestino de Detención 300 Carlos, en el que se torturaba a los detenidos y que estuvo a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisupresivas, la OCOA, de la División del Ejército número 1. El hallazgo abre nuevas esperanzas a familiares de detenidos desaparecidos. Para analizar las claves del hallazgo, los pasos a seguir y las perspectivas que se abren, Informe Capital recibe al arqueólogo y antropólogo José López Mas, quien dirigió el equipo que estuvo a cargo de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar entre los años 2005 y 2014. Lo dicho al final de la presentación es el pie, digamos, perfecto para meterme en la primera pregunta. José, usted conoce el trabajo que se hace por su preparación técnica, porque lo hizo durante un tiempo, conoce el espacio físico, el terreno en el cual se dio el último hallazgo. Y me interesaría, en primer lugar, conocer su impresión de lo que vinimos a saber en los últimos días. Bueno, muchísima alegría por un hallazgo. Es una cuenta pendiente de este país el que se pueda resolver este problema. Habían pasado unos cuantos años, no se producían hallazgos, y a veces da la impresión de que no va a haber más, ¿no? Es decir, un poco se siente uno con... Y bueno, pero felizmente la investigación siempre tiene algo para decir y esta es la prueba, ¿no? Usted, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, trabajó en ese terreno en particular o dirigió o coordinó actividades igual que en otros. Una de las preguntas es por qué antes no se había llegado a excavar al lugar en el que ahora se excavó, para que apareciera o donde apareció este cuerpo, este cadáver. Bueno, nosotros vimos en la época que yo trabajaba allí que alrededor de la cancha de fútbol que hay contra el Miguelete, en ese batallón, había sido forestada en el año próximo al retorno a la democracia, lo que nos pareció que era sospechoso. Nosotros trabajamos de manera exhaustiva, había un bosque allí, no era muy complicado trabajar, y seguramente quedaron puntos sin tocar. Aparte, si está en la barranca, como aparentemente visto por la prensa, tal vez cuando estuvimos trabajando allí el agua estaba alta, es un lugar complicado de acceso, y por lo que escuché, a falta de información precisa, lugares precisos, el equipo que estaba trabajando ahora se dedicó a tratar de cubrir todos los espacios que habían quedado sin tocar del trabajo previo. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? Bien, ahí nos está diciendo que el criterio empleado cuando usted estuvo al frente de los trabajos siempre estuvo vinculado a información que se presumía precisa antes de elegir los lugares a excavar, digo bien. No, esa es una de las maneras de trabajar, pero en ausencia de testimonios de lugares precisos se excava exhaustivamente. Nosotros pretendimos excavar exhaustivamente. Algunos pedazos, esto no es una ciencia exacta, claro. Es un terreno totalmente alterado, es un terreno inundable. Habían quedado, la operativa dentro de un bosque o sacar muchos árboles era complicado, y a la falta de información precisa, por lo que escuché yo al fiscal, volvieron el equipo a excavar en los lugares donde no se había podido excavar previamente. No sé si sería el 10%, 15%. Nosotros habíamos pretendido cubrir todo, pero habían quedado pequeños pedazos que fue donde se ubicó el cuerpo este, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes a través de, bueno, que ofrecieron a la gente, a los medios de comunicación, veía que se trabajaba con una retroexcavadora, ¿no? Con una pala. ¿Es así que se trabaja? Me gustaría saber bien cómo es el trabajo, porque no he escuchado, digo, capaz que cambió, no lo sé. ¿Cómo pienso, una pala tan grande, cavar en eso, cómo se detectan huesos enterrados hace tanto tiempo? Son como dos cosas. Los huesos enterrados hace tiempo se conservan, ¿no? Se descubren huesos de 200.000 años de Neandertal, depende un poco de las condiciones, pero se conservan. El tema es de que
Como los testimonios son vagos, siempre se dijeron ahí, por ahí atrás del batallón, y había que delimitar una zona muy amplia, no se podía trabajar a mano, y estando sobre todo, fíjate ahora, a 80 centímetros de profundidad. Es decir, la única manera de poder cubrir áreas tan extensas con esos testimonios vagos era con una máquina retroexcavadora que permite avanzar 250 metros por día en buenas condiciones. Metros cuadrados, es decir, es diferente para abordar 4 hectáreas. Yo recuerdo vagamente que creo que tenía 4 hectáreas este lugar que hubo que encarar. La única manera era con una retroexcavadora. Claro. Dice que lo que se detectó fue la presencia de cal, como para estar advertidos de que ahí podían haber restos humanos. Siguiendo más o menos el mismo patrón que los restos anteriores. ¿Por qué cal? ¿Por qué se usaría la cal en estos casos? Es un viejo patrón criminal, desde hace muchos años, más de 2 siglos, que se usa la cal para desfigurar para las personas, pensando que también puede desaparecer los huesos, pero no es así, porque los huesos se conservan muy bien. Los criminales pensaban que poniendo cal, y en este caso es lo mismo, todas las partes blandas de una persona, toda la ropa desaparece y no se puede identificar. La suerte que hemos tenido es que ha habido una revolución en la genética forense con el ADN y que la cal a los huesos sí los conserva el ADN, contrariamente a lo que pensaban los que la emplearon. Ajá. ¿Le llama la atención, usted que trabajó tanto, que en 7 años no se haya encontrado, digamos, otros restos? ¿No se buscó bien? ¿No se está buscando en lugares equivocados? Falta la información. Ese es el problema. Hay información muy vaga. Allá en el fondo el batallón 14 tiene 40 hectáreas, el 13 son 4 hectáreas. Son testimonios muy vagos. Por eso no se producen hallazgos. Y también ha habido, ¿no?, una manera también de a veces despistar los equipos, han mandado información falsa, claro. Hemos ido a un lado que no era, se ha invertido tiempo. No es fácil, se menciona en muchos lugares, los equipos a veces van para aquí, van para allá, ahora mismo están trabajando aquí y hay una información en el batallón 14, ¿no?, dijo el ministro. Es decir, no es simple. La clave en todo este tipo de trabajo es tener información. Si aparece alguien y dice están acá, no hay tanto lío. ¿Es solo un problema de información y de información naturalmente confiable o también podría haberlo de recursos, de disponer de más gente, de más equipamiento? No, yo creo que no han faltado elementos desde ese punto de vista. Eso ha estado. El insumo clave para producir un hallazgo es la información de calidad. Hemos tenido información que no es de calidad y me parece que el equipo tampoco la ha tenido. Por eso ha vuelto a los batallones a buscar en todos, donde habíamos hecho hallazgos, en buscar en todos los pequeños lugares donde no se había excavado. Y el georradar, perdóname Martín, que se empezó a usar, o por lo menos que dijeron que había traído uno de Argentina el año pasado, ¿eso facilita, digo, porque es un equipamiento bien preciso, pienso, para ver dónde se movilizó parte del terreno? Sí, no es magia, ¿no? No es magia, no es SSI, depende de las condiciones, no se puede aplicar el georradar en todos los lugares. En los lugares donde hay inundaciones, suelos húmedos o donde hay raíces está contraindicado, porque es un principio geofísico y eso distorsiona el principio. Lo han empleado, les hemos no hubiera servido en este caso. En este caso no hubiese servido, está al lado del arroyo, es un lugar inundable, hay árboles o había árboles. En otros lugares sí, en los pisos de construcciones, donde también hay muchos datos de que habría enterramientos abajo, ahí sí es más probable que de repente el radar pueda identificar alguna anomalía que pueda orientar hacia un hallazgo. Con todas estas cartas dadas vueltas, con lo que pasó en los últimos 7 años, cuando no había habido hallazgos hasta el de los últimos días, hay quienes entienden que algunas hipótesis manejadas en su momento, por ejemplo la de la existencia de una operación de remoción de restos, la operación Zanahoria, no respondían a la realidad. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, de hecho, mandó o pidió el archivo de la causa que estaba abierta en la justicia a tales efectos. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? Son puntos de vista. Yo creo que existió, en algunos cuerpos se alcanzó. Hay información de calidad. Hay muchísima información. ¿De calidad en ese caso? En ese caso. El tema es de que no fueron desenterrados todos los cuerpos. Por eso se han encontrado cuerpos. Pero no nos olvidemos que hemos encontrado en los lugares donde señalaban testigos la tierra toda da vuelta con las huellas de las palas. Se han encontrado restos residuales de cuerpo en este mismo batallón, atrás del arco de la cancha de fútbol. Si ha habido hallazgos, este tema de que hubo una recuperación y ocultamiento de cuerpos en vísperas del retorno a la democracia es un hecho. O sea, que haya abarcado a qué cuerpos abarcó y qué cuerpos no,
Eso es la investigación, es la que al final dará cuenta. Usted dice que no tiene por qué haber sido una práctica generalizada, abarcativa de los cerca de 200 casos de personas desaparecidas. Exacto, imagínate que entierran durante 11, 12 años de dictadura y vienen 10 años después a buscar, mismo no habrá sido fácil para ellos. ¿Y eso quiere decir que no se van a encontrar todos los restos? Esperemos que se encuentre lo más posible. Yo pienso que la investigación siempre tiene sus posibilidades. Siempre en una investigación tiene algo para decir y creo que va a haber muchos cuerpos para recuperar, que hay vuelos que han venido a Argentina con muchas personas. Los tienen que haber enterrado, es decir, destruir los cuerpos, ocultarlos sistemáticamente como han hecho, es complicado. Destruirlos también es más complicado. Con respecto a el proceso que se va a seguir a partir de ahora, ¿no? Que uno puede no entenderlo porque no sabe del tema, con respecto a que tienen que llevarlos a Argentina y que antes tienen que ver yo no sé si era el patrón biológico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llevarlos a Argentina? ¿Qué información nos va a dar Argentina, el equipo forense? La investigación tuvo tiene diferentes etapas clave. Esta es la búsqueda de la que charlábamos, que es complicada, falta de información. Después, una vez que se produce el hallazgo, hay un trabajo allí que les pasó a los colegas tener que trabajar contrarreloj para recuperar en el lugar no solo el esqueleto, sino todos los indicios, proyectiles balísticos, elementos que puedan hacer parte de la escena del crimen, porque es con eso después que la justicia va a tratar de orientarse hacia un culpable. Después de eso, el esqueleto va a un laboratorio, en el laboratorio se lo arma y se estudia el esqueleto, porque en el esqueleto seguramente quedaron registradas muchas cosas de las últimas etapas de la vida de esa persona, como por ejemplo las huellas de tormentos. Quedan los huesos fracturados, los esqueletos que hemos recuperado anteriormente tenían huesos quebrados por los tormentos que recibieron. Eso también es una etapa clave. Un primer perfil de la persona, si es mujer, si es hombre, el tamaño, algunas características personales, de repente chequear la cuestión dentaria con las bases de datos de las personas desaparecidas. Después, en ese momento, después que se estudia y se hace ese perfil antropológico y se estudian esas patologías que puede haber, porque es en base a esas patologías que el Instituto Técnico Forense, los médicos luego van a emitir un parte de fallecimiento, una causa de muerte. Acá hay procesos judiciales que van por este camino. Se toma una muestra de ese esqueleto y se manda al laboratorio. No es cualquier laboratorio, es un laboratorio de ADN que trabaja en huesos. Hay laboratorios de ADN que no trabajan en huesos, que trabajan con mucosa bucal, que trabajan con sangre, con otras materias orgánicas. Es un laboratorio especial. En Uruguay hay uno bastante bueno, que es el de la Policía Técnica, que ha resuelto muchos casos y por lo que escuché, una muestra va al laboratorio de Argentina, de Córdoba, que es especializado en este tipo de trabajo, y otro lo hacen acá. ¿Y cómo, capaz que para ustedes es obvio, pero para los que no sabemos, cómo se hace el paso de contrastar, digamos, cómo se sabe a partir de eso que se trata de la persona o de una persona detenida desaparecida? ¿Hay un contraste con su descendencia, con su familia? ¿Cómo se llega a eso? Claro, hay un banco de datos genéticos de todos los desaparecidos. No sé cuán exhaustivo es. Debería de haber, de toda la familia que tiene un desaparecido, haber facilitado material genético para cuando ocurren situaciones como esta, se pueda chequear y se pueda comparar e identificar. Del cruce viene la confirmación, digamos. Es la confirmación. Hablando de ese banco de las personas, de la descendencia o parientes de los detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas en sus tiempos, ¿era un banco con datos, por lo menos de un vínculo de todas las personas en situación de desaparición o había carencias? Había carencias, pero se mejoró mucho, se ha trabajado en eso, ¿no? Todo el tiempo que yo empecé a trabajar se vio que había que completar el caso de Elena Quintero, por ejemplo. No había ADN, hubo que ir al cementerio a buscar un poco de mamá para poder contemplar el caso ese en el banco de datos. Creo que se ha mejorado muchísimo eso. ¿Y con qué, pensando en cuestiones de seguridad, qué recaudo se tiene que tomar con los restos hallados, con la información, cómo se maneja, para cuidar y tener la certeza de que se encuentre la identidad de esa persona? Bueno, no solo eso, sino cuidar la integridad de eso, que es una prueba judicial. Eso es todo un protocolo. Lo que se establece es una cadena de custodia. Desde el momento que se produce el hallazgo, cada técnico, cada etapa de la investigación que tiene que participar recibe los restos y firma un recibo que lo recibió, y el que lo entrega firma un recibo, recibe la contrapartida que lo entregó y se va. Y así va de lugar en lugar para tener la certeza que en el medio no pasó nada, ¿no? Eso siempre se hizo. Siempre, y eso está establecido. Se llama cadena de custodia. ¿Ha fallado? ¿Eh? ¿Ha fallado o no? Que yo sepa, no. Porque aparte de ahí viene toda la confiabilidad de la cuestión.
¿no? Si eso no se controla, puede haber un cambio de muestra, Claro. puede haber un montón de cosas. Y para la justicia estas cosas son claves, ¿no? Si nos situamos en el momento en el que las búsquedas empezaron, es decir, que se empezó a ingresar a predios, en su mayoría vinculados a defensa nacional, o sea, predios militares para buscar. Y pasamos raya, ¿no? Y llegamos a 5 hallazgos en más de una década larga. ¿Usted en aquel momento tenía expectativas de que esto a esta altura hubiera arrojado más certezas o estamos dentro de lo normal teniendo en cuenta todas las dificultades mencionadas antes? Pero cuidado, uno se hace una composición del lugar subjetiva, ¿no? Sí, está claro. Porque empezaba a caminar un camino que era totalmente nuevo, Voy a sin esa subjetividad, antecedentes. voy a eso. Pues sí, yo pensé que de repente realmente no sabía muy bien, no sabía muy bien. Tenía expectativas de que pudiera aparecer información de calidad, que finalmente podemos decir que no hubo. Y si hacemos un balance ahora y podemos encontrar que han sido pocos los hallazgos, volvemos al principio de la entrevista. Sigue faltando información de calidad. Siempre tenemos la expectativa. Un investigador, si no la tiene, son investigaciones que duran años. Hay gente trabajando hace años y todos los días se levanta con el mismo desafío. ¿Será que encontramos algo hoy? Entonces me parece que tiene que tener un equilibrio, ¿no? Las investigaciones que duran tanto tiempo precisan eso de parte del investigador. Pero como lo que hay es un diseño científico, lo que prima es la confianza en la estrategia que uno está implementando y llevando adelante. Yo le quisiera hacer una última pregunta de mi parte. Usted trabajaba como coordinador del grupo universitario de investigación de arqueología forense que analizaba toda la información, diseñaba las estrategias de búsqueda, de excavación y demás, ¿no? Y en su momento dijo que fue un error grande sacar a este grupo del ámbito universitario, que quedaba más supeditado a la voluntad política. ¿Esto es así? ¿Sigue siendo así? Y bueno, la propuesta ahora de que todo esto pase al Instituto de Derechos Humanos es justamente para evitar esto. Usted dice que ahí se está haciendo lo que había manifestado usted. Son dos cosas diferentes. En un lado yo lo que dirigía un equipo universitario. Yo defendía que la universidad primero defendía su libertad de decisión en la investigación y el hecho de que la universidad tiene un organismo de cogobierno que está obligado a rendir cuentas y nosotros publicamos regularmente los resultados. Por eso yo entendía que es mucho mejor de que el equipo tenga cierta autonomía, como tiene la universidad, que estás comprometido con la sociedad, difunde los datos a su voluntad y no está sometida a decisiones discrecionales del gobierno de turno. ¿Y eso se notó? Bueno, es otro tema mucho más conflictivo eso. Yo lo que digo que me parece que los equipos que hacen este tipo de trabajo tienen que tener autonomía. Tienen que tener autonomía para tomar las decisiones, tienen autonomía para publicar los resultados, autonomía para difundir las hipótesis que están siguiendo. Y en ese sentido me parecía que es mucho mejor, mucha más garantía que sea en el ámbito universitario. José, para cerrar, nos queda ya muy poco tiempo. En una entrevista que le hicieron hace bien poco para Montevideo Portal, usted hablaba de las diferencias que ha tenido con grupos vinculados a derechos humanos, particularmente familiares de personas detenidas desaparecidas. ¿Qué sensación le deja esa situación y cómo está en este momento su vínculo con las organizaciones que en su momento estuvieron siguiendo muy de cerca su trabajo? Mira, de manera general yo te puedo decir que tengo una excelente relación con los familiares desaparecidos. Existe una organización de familiares organizados. Madres y familiares Y detenidos yo he tenido algún desaparecidos. problema con algunos de ellos, con otros tengo una excelente relación. Estuve en la televisión ayer con Tassino, con algunas personas no me entendí, claramente no me entendí. O sea, no con la organización toda, sino con algunas personas en particular. Y las organizaciones también no son las mismas. En la época que estaba Miranda daba otra sensación, la organización de familiares. Hoy día cambiaron las direcciones. Es como toda historia de toda institución, ¿no? ¿Pero se sintió coartado en su trabajo? Tuve desinteligencias en aquel momento, pero me parece que ya pasó, esas cosas ya están. Porque yo me consideraba un representante de la universidad, hay cosas que yo no estaba dispuesto a aceptar. Por supuesto que si no sos la universidad, podés de repente aceptar otras condiciones de trabajo. Claro, la institución de derechos humanos no es la universidad, si esto se va a cambiar para la órbita. Pero de la entiendo que va a organización. dar más garantías de que las decisiones estratégicas de la búsqueda, el llevarla adelante, el que tenga recursos, el que se elijan las personas bien, va a tener más independencia del poder político de turno, ¿no? José López Mas, muchas gracias por la visita a TV Ciudad. Gracias a ustedes por invitarme.